Hermanos, eso quiere decir que el Señor se está manifestando. Amén. Y Él nos quiere usar, llevar por donde quiera que Él está haciendo su plan. Aleluya. Pueden sentarse, hermanos. Antes solamente yo voy a alabar al Señor. Enseguida vamos a usar la palabra de Dios. Porque lo primero que yo siempre quiero hacer es honrar al Señor con lo que Él me ha dado. Me ha dado desde hace muchos años, desde que yo no estaba en la carrera, en la vida cristiana. Estaba yo cantándole en el mundo, ya sabe, a todos le cantamos, ¿verdad? Entonces, pero ya el Señor me sacó de allá. Luego yo me dediqué al Señor. Él puso un cántico nuevo en mi boca, y las cosas viejas luego ya fueron pasando. Así que, hermanos, quiero alabar al Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Y darle honra y gloria al Señor. ¿Cómo le he de expresar lo que Dios por mí ha hecho? Y sin merecer, soy objeto de su amor en mí, que ni las voces de un millón de ángeles expresarán mi gratitud por lo que soy y lo que llegue a ser. Lo debo solo a Él. Y a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Quiero vivir para Él. Quiero agradarle solo a Él. Y si recibo alguna paga, quiero que todo sea para Él. Con su sangre me ha limpiado, por su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que Él hizo por mí. Así la gloria sea para Dios, para el Señor. Amén. Bájale un poquito, hermano, que está muy fuerte. ¿Nada? ¿No sentían fuerte? Sí. La música. Sí, muy fuerte. Y quiero cantarle al Señor. Le decía que
Anteriormente estábamos cantándole a cualquier cosa. Ya sabe que le canta uno a las mujeres, ¿sabes? Principalmente. Los hombres, las mujeres no le cantan a los hombres casi. Algunas le cantan, pero groseramente, ¿verdad? Como Paquita, que desecha. Pero no de romanza, no es así. Y le canta, ya sabe, el hombre a diferentes cosas. Cantan a las moscas, cantan a los caballos, a los perros, a los carros, a la botella, no falte, ¿verdad? Siempre haciendo ese tipo de música. Y yo le canto al Señor. Y él le dijo, él puso un cántico nuevo en mi boca, así que quiero cantarle alabanza a él. Quiero cantar una canción a Dios, quiero cantarle al amor que me ha dado a mí, quiero decirle que mi amor es para él, y cantarle una canción de alegría y de amor. Para
hermanos, en aquel tiempo estuve yo cantando por muchos lugares y grupos, en serenatas, y andábamos ahí haciendo la vagancia. Y ustedes saben, todo el ambiente, vicios y bailes, fiestas, donde quiera estamos, y el Señor me sacó de ahí. Después ya empecé a servirle, después empecé a cantar en la iglesia, y después más adelante empecé a predicar, y mucho tiempo, hermanos, el Señor me ha llevado a lugares donde he podido hablar su palabra también, predicando, cantando, como un cantante evangelista en auditorios, en estadios también, en plazas de toros, y pues todo eso ocurrió en México. Después el Señor me trajo acá, y pues hemos andado por ahí, por allá, en estados de aquí de los Estados Unidos, en varios estados, y la gloria sea para Dios. Amén. Porque en todo tiempo eso ha sido siempre mi objetivo. Mi lema que yo escogí de la palabra de Dios está en el Salmo 104, 33, y dice: a Jehová cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Así que esto es lo que Dios me dio, y esto es también lo que yo les uso para ministrar al pueblo de Dios. Amén. Dios. Quiero que abran sus Biblias, hermanos, pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio, uno de los Evangelios, déjenme darle la cita correcta. Mateo 13, del 3 al 9. Mateo 13, del 3 al 9. ¿Está bien, hermanos? Si lo van encontrando, le voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Mateo 13. Del 3 al 9 le dije, ¿verdad? Vamos a leer todos juntos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, juntos. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos las gracias porque estamos aquí, Señor, en tu casa de oración. Padre, gracias porque has encaminado nuestros pasos. Gracias, Señor, porque nos has ayudado a levantarnos, Señor, en este nuevo día. Padre, con la sorpresa que tú nos habías dado, una creación diferente de otros días, Señor, en ese ambiente, Padre, donde podemos disfrutar, Señor, de tu mano, Señor, de tus maravillas, Señor, que tú haces para tus hijos. Padre, te damos gracias por ese frío, por esa nieve, esa lluvia, Señor, que tú mandas. Padre, sabemos que tú haces las cosas perfectas, y queremos honrarte y glorificarte, Señor, pero también queremos en esta hora, aquí en tu casa, a cada uno de tus hijos, Señor, que nos hagas a todos de un mismo sentir, Señor, y que nos hables en tu palabra. Envuélvenos, Señor, con tu Espíritu Santo, y Padre, ayúdanos, y que cada uno de aquí no salga sino ha llevado el mensaje, el consejo de tu palabra para la vida diaria, Señor, y para aplicarla a cada uno según su necesidad y según su llamado y según tu propósito.
En el nombre de Jesús, así nos ponemos en tus manos, Señor. Y te damos gracias por este momento. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Así que el sembrador salió a sembrar. Y esto es el tema que vamos a usar en esta hora, acerca de los sembradores, acerca del sembrador. ¿Sabe que Jesús hablaba así porque era el tiempo donde había la mayoría pescadores y agricultores, lo que la gente había y hacía en aquel tiempo? Así que era para él más fácil hacerles el ejemplo, ¿verdad? Y qué bonito cuando la palabra de Dios habla de esa forma, y habla de los espinos, habla de las piedras, habla del camino, donde la gente puede entenderlo. Cuando Él se está hablando, ellos pueden entender. Y hermanos, es hermoso cuando el Señor está hablando en esta forma, y cómo Él les está diciendo, explicándole todo lo que sucede cuando el sembrador está sembrando. Ahora, yo quisiera preguntar, si usted fuera dueño de esa tierra donde el sembrador está sembrando, ¿usted lo contrataría a ese sembrador? ¿Sabe que ese es un sembrador malo? ¿Se da cuenta que es malo? El sembrador salió a sembrar. Cuando uno sale a sembrar, se hace un surco o se hace un hoyo, ¿no? Y pone la semilla ahí. Si la semilla cayó en el camino, ¿qué quiere decir? Y si la semilla cayó entre las espinas, ¿qué quiere decir? Que no se debe sembrar. No era un buen sembrador. Lavado. No era un buen sembrador. Entonces yo le digo, si usted fuera dueño de esa tierra, yo creo que no contrataría a ese sembrador. Yo creo que mejor me contrataría a mí, a lo mejor dice que lo puede hacer mejor. Que no soy agricultor, nunca fui, pero uno tiene ideas, ¿no? Amén. Porque hace el hoyo, pone la semilla y tapa el hoyo y le pone agua y espera a que llegue el sol. Pero si vino la semilla, estaban en el camino, claro que las aves buscan comida y se la comen. Gloria al nombre de Cristo. Entonces ahí ya no hay planta. Si se supone que el sembrador está sembrando, entonces él se entiende que él iba ahí como aventando para acabar rápido el morral que le pesaba tanto, Alabado es Cristo. y lo empezaba a aventar a donde sea, y allá en lo lejos en los árboles las aves están viendo y están ahí como que ahorita que se vaya le caemos. Y entonces es la situación que nosotros tenemos que analizar, hermanos, en la palabra de Dios. Y tenemos que ver cómo es la vida cristiana en cuanto a la siembra también. Le voy a dar un ejemplo antes de pasar, porque miren, una idea, en un lugar de estos que venden las plantas, que los que hacen los bosques y los mantienen, le dan mantenimiento a todo eso, dice que una vez contrataron a 3 hombres. Yo no sé si, yo voy a usar 3 nombres: a Pedro, a Toño y a Juan. Yo no sé si hay uno que se llama así aquí. ¿No hay un Toño, Pedro, Juan? ¿Cómo se llama usted, hermano? Tony. Bueno, ojalá que este no haya sido. Pero contrataron a tres hombres, a Pedro, Toño y Juan, ¿no? Entonces, bueno, el propósito de que se necesitaban estos 3 era que iban a agregar unos árboles en un lugar, en un parque donde ya había árboles, pero iban a agregar nuevos árboles. Así que, bueno, los contratan a los 3. Pedro
tiene que estar a las 4 de la mañana a trabajar ahí en el parque. ¿Por qué a las 4? Porque Pedro es el encargado de hacer hoyos. Hoyos y más hoyos. Ya anteriormente alguien pasó y le puso las marcas donde va a hacer los hoyos. Así que él solamente va y está haciendo los hoyos, y el otro, y el otro, y el otro. Y ya anda gente ahí haciendo ejercicio, andan ahí gente ejercitando sus pies, sus manos, caminando. Así que está don Pedro ahí trabajando, ¿no? Y luego entonces a Juan le habían dicho que fuera y que entonces pusiera la semilla, pero él iba a entrar a las 7, cuando ya Pedro hubiera hecho algunos hoyos. Solamente poner semillas. Toño iba a ser el encargado de tapar los hoyos. Él iba a entrar a las 7:30, cuando ya el otro no había puesto semillas. Así que en esa forma les dijeron, ¿no? Y ya, cuando llega don Pedro, está haciendo los hoyos, y le digo, ya hay gente ahí. A las 7 también hay gente, la misma gente, algunos están llegando nuevos, entonces ellos están haciendo su trabajo ahí. Pedro ya va muy lejos haciendo hoyos, y luego Juan está, según haciendo, cada uno está haciendo su parte. De pronto le dice un anciano, dice, he estado observando todo esto, le dice a Pedro, porque como él anda caminando, va Pedro allá, y luego acá Toño, y luego, entonces dice, ¿qué están haciendo ustedes? Y es un anciano delgadito, ahí, jorobadito, está haciendo, y entonces le dice, bueno, a mí me contrataron para hacer hoyos. Yo estoy haciendo mi trabajo, eso dijo Pedro. Bueno, dice, pues yo estoy viendo que aquel también está haciendo igual, que bueno. Entonces dice, ¿qué pasa? Es que, mire, lo que está pasando es que usted hace los hoyos y aquel los está tapando. Y luego dice, ¿y eso qué? Pues a mí me contrataron para hacer hoyos. A aquel también lo contrataron para tapar los hoyos. Dice, si Juan no vino a traer las semillas, ese no es problema de nosotros. Entonces uno hacía los hoyos, otro los tapaba. Juan no se presentó a trabajar. Juan traía las semillas. Pero ni modo que pierdan de trabajar esto, ¿no? Por causa de aquel. Entonces, este solamente es una historia, un cuento. Pero si nosotros, hermanos, estamos metidos en la siembra, en la cosecha, o en como el abonar la tierra, quitar la hierba, y estamos así haciendo, llevando delante la obra del Señor. Entonces, note bien que nosotros somos muy responsables, bien responsables tenemos que ser de las cosas de Dios, de lo que Él nos ha puesto en nuestras manos para hacer. ¿Sabe por qué? Cuando uno está sembrando, uno está haciendo el hoyo, otro está fertilizando, otro está abonando, echando agua. Cada uno de nosotros tenemos una tarea especial para hacer en la obra del Señor. Cada uno de nosotros. Y si alguien no se presenta a hacer su función, la obra del Señor se retrasa. La obra del Señor no avanza. Si uno no está ni haciendo hoyos, ni poniendo semilla, ni tampoco está tapando los hoyos, pero debe estar en oración. El pastor está diciendo, no dejen de orar. Por lo menos el cristiano tiene que estar en oración. Que si no fuera la célula, pero ore para que Dios se manifieste y se alimente la gente ahí, y que la gente nueva se convierta. Que si no puede ir a México, ore por los hermanos que fueron a México. Que si no pudo estar en la alabanza o en el ensayo o lo que sea, pero ore para que todo esté bien. Y sobre todo ore para que el Señor se glorifique. Entonces cada uno de nosotros podemos hacer una parte bien importante. ¿Qué dice el Señor cuando viene la siembra, las semillas?
se cayeron en el camino, se cayeron en las espinas, se cayeron. Y nosotros, hermanos, a veces hacemos una siembra mala. ¿Sabe por qué? Mala. Porque aparentemente estamos haciendo para aparentar delante de los hombres o delante del que nos está viendo. Y lo hacemos en apariencia, pero no lo hacemos bien. Estamos como que dice que repartiendo un tratado, porque pues ahí van todos y nos llevan. Entonces lo hace. Pero en su corazón no hay a veces deseo de hacerlo. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar bien en cuenta que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para agradarle a nuestro Dios. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Sí, amén. Todo. ¿Sabe por qué? A nosotros Dios nos da un privilegio especial, un privilegio especial. En esta mañana yo me siento privilegiado de estar aquí. Gloria a Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Y eso pasa siempre por mi mente. Y muchas veces yo lo comento. Que no hay muchos predicadores en el área aquí en California. Que no hay muchos cantantes aquí en esta área. Y Dios me escoge para que yo vaya y dice, mira, tienes que ir ahí a la congregación Rema, porque yo he escogido que tú vayas. Gloria a Dios. Y entonces lo tienen que hacer con todo su corazón, con toda dedicación, y decirle, sí Señor, yo voy. Amén. Cuando el hermano me invitó, me llamó, me invitó, yo dije, claro que sí. Porque yo estaba seguro, como la fecha es muy cerca, yo estaba seguro que no tengo ocupación. Yo tengo que atender la congregación, mi iglesia, a las 5 de la tarde. Entonces, la hora que me dijo mi hermano, dije, está bien. ¿Por qué? Porque el Señor ya se ha fijado en mí, en hacer una tarea específica en este día, en llevar su palabra, en venir a alimentar a los santos del Señor, ministrar a los santos del Señor. Y porque Él dijo, puso sus ojos en mí y dice, yo quiero que tú vayas ahí. Gloria a Dios. Porque no es que los hombres se les antoja e invitan a alguien. Es que Dios ya tiene todo planeado. Sí, amén. Dios tiene todo control. Aleluya. Y hermanos, cuando alguien se acerca a nosotros con la necesidad, llorando o con angustia o con alguna prueba, por algo el Señor nos pone cerca de nosotros. Porque tú tienes lo que esa persona necesita. Alabado. Tú tienes una mano que le puede dar el apoyo. Tienes el Espíritu de Dios que tiene poder, porque cuando recibimos el poder es cuando el Señor vino a nuestra vida y dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y luego me seréis testigos. Alabado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Entonces, no son casualidades el que estábamos sentados en un consultorio, en una sala de espera o en una fila. No es casualidad que alguien está ahí con una necesidad o con una plática. Esa plática lleva a que uno tiene que hablarle de Cristo. Amén. O tal vez son cristianos o cristianos, lo que sea, pero nosotros somos ya responsables de atender lo que Dios nos ha puesto a hacer en ese momento. Sí, amén. Entonces, con más razón, cuando nosotros estamos hablando a una persona, por primera vez está escuchando el Evangelio, por primera vez está recibiendo un tratado, un folleto donde le habla del amor de Dios, y tenemos que hacerlo bien. Bien, porque lo que estamos haciendo es para engrandecer el reino de los cielos. Amén. ¿Sabe? Cuando predicamos la palabra de Dios en la calle, cuando evangelizamos a una persona, no es para que se vaya a nuestra iglesia, es para que se vaya al cielo. Aleluya. Que se vaya al cielo, primeramente nos aseguramos de eso. Si quiere y si puede venir a mi iglesia, oye, pues qué bueno. Pero ya por lo menos ya estamos seguros que se vaya al cielo. Gloria a Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer, predicar el Evangelio a toda criatura y que vayan a la iglesia, y nos podemos encargar después darle seguimiento y decirle a cuál iglesia estás yendo, si, según como le agarra cerca de su casa o de su trabajo o de su actividad. Pero tenemos que estarles ayudando a que sigan alimentándose. Amén. Si alguno quiere manejar lejos y venir a la iglesia con nosotros, pues gloria a Dios. Amén.
lo podemos dar seguimiento más de cerca. Pero hermanos, no, hermanos, hay iglesias, hay hermanos, hay líderes que quieren traerse a la gente a su iglesia. No vayas allá, vente acá. Y eso no funciona. Eso no funciona. Nosotros tenemos que predicar, porque parece que nosotros el área de evangelizar es así tan chiquito, que es mi iglesia nada más. No, el Señor dijo que fueras a predicar y hasta todo el mundo, si fuera posible, a todas las naciones. Entonces, tú no puedes traer a una persona que está congregándose en San Luis Potosí y decirle, vente a mi iglesia. No, que se congregue allá donde le prediquen la palabra de Dios. Solo hay que canalizarle donde haya una buena palabra de Dios. Y eso es todo. Entonces, el sembrador somos nosotros, hermanos. Estamos haciendo ese trabajo, sembrando. Cada día estamos sembrando. Ahora, el problema es que tenemos que analizar si estamos sembrando bien o si estamos ahí nomás aventando la semilla. Si nosotros tenemos 100 semillas en una bolsita, en un morral, ¿qué se espera que va a haber? 100 plantas, ¿no? 100 plantas, 100 arbolitos o plantitas. Pero si quedan afuera del camino o en las espinas, la ahogan las espinas. Pero si quedan en el camino, pues las aves se las comen. Entonces ya no son 100 plantas. A lo mejor son 80, o a lo mejor son 60, o a lo mejor son 30. Entonces nosotros tenemos que enseñarnos a sembrar bien. Bien, para que el Señor se agrade y para que haya fruto. Por eso el Señor nos dice en su palabra que produce fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, ese es bien sembrado. ¿Sabe qué es bien sembrado? Cuando uno gana un alma para Cristo, le enseña, le discipula, le da más seguimiento para que él, a su vez, luego también enseñe a otros, predique, anuncie el Evangelio. Y eso es el fruto que dice el Señor, a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces esto es para, si nosotros sembramos bien, sembrando bien es como se produce ese tipo de fruto. Así que hermanos, el sembrar también es oración. La oración le produce un fertilizante, una vitamina a esa persona nueva. La oración es necesaria para las almas que están en la idolatría en México. La oración es necesaria para el que está en persecución. La oración es necesaria para el que está pasando un problema en su matrimonio. La oración es para cuando alguien está, jóvenes perseguidos o dándoles sintiendo pues la tentación de los vicios o de los otros amigos. La oración funciona ahí. Eso es sembrar bien. No nada más es darle el tratado y irnos a comer y luego a dormir y ya. No, sino tenemos que darle seguimiento. Porque si nosotros no damos seguimiento, viene siendo la misma que aventar una semilla en el camino. Pues mejor que el folleto se quede aquí en el templo. ¿Para qué tirarlo? Nosotros tenemos que hacer, hermano, una buena siembra. En esta hora nosotros estamos teniendo un alimento. El alimento viene a nosotros, a nuestro espíritu, para luego entonces tener la motivación y salir y hacer las cosas bien. Porque eso es lo que produce. Lo que nosotros estamos haciendo hoy, estamos recibiendo una instrucción, estamos recibiendo una motivación para hacer las cosas bien. Al final de cuentas, el que sale glorificado es el Señor. ¿Sabe? Porque si nosotros tenemos más personas en las congregaciones, la alabanza para Dios es mejor, es más grande, más corazones alabándole a Él, más almas, más vidas entregadas a Él. Y eso es lo que está diciendo el Señor, si produce el fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Entonces tenemos que entender que nosotros debemos hacer las cosas bien.
Imagínense que vamos a salir a evangelizar. Dice el pastor, vénganse, vamos a juntarnos aquí, vamos a ir aquí por las casas o al parque. Y el que trae el material no vino. Como el caso de ese hombre que no traía las semillas, no trajo las semillas. Amén, gloria a Dios. Y entonces los demás se van a quedar ahí. Bueno, pero como sea, de todos modos vamos, dice. Pero entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que no se va a hacer una buena siembra. No se va a hacer un buen trabajo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que ser responsables cuando Dios nos hace una invitación muy personal. Porque eso es una invitación muy personal. Si el pastor o el líder o alguien, la alabanza, lo que sea, le dice, hermano o hermana, quisiera que nos ayude aquí. Eso no es palabra de los hombres, es la palabra de Dios que le está escogiendo para hacer una tarea especial. Dios ha puesto su mirada en ti para escogerte y decirte, mira, quisiera que nos ayudes aquí. Y algunas veces le decimos no a Dios. Le decimos no. ¿Se acuerda como aquel que dice, oh, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre que ha muerto? Oh, pero mira, es que me acabo de casar. Oh, mira, es que compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarla. Y le dice no, y cada vez le dice no. ¿Por qué? Porque está ocupado, ocupada. ¿Por qué? Porque, ay, no, es que tengo que hacer, ay, es que tengo que... Y a veces están libres, pero no es un no, solamente es un no. Y no le dice no al hermano o a la hermana, le dice no al Señor. Y desde ahí ya comienza la siembra mal. Porque después sí va, pero va a ir de mala gana. Pues no va, sino que lo lleva. Y ese es el problema de que nosotros tenemos que cuidar. Tenemos que estar sirviendo al Señor con alegría, con gozo, con regocijo. Que si se le cansan los pies, pues no le hace. El Señor nos dio pies. Imagínense que no tuvieran pies. Hay un hombre que en un pueblo, él llegó, siempre tenía la idea de que había usado guaraches, pero llegó del rancho al pueblo. Y entonces de repente dice, oh, mira qué bonito zapato, lo ve ahí en el cristal, y quiere comprar los zapatos. Entonces dice, en la próxima que me paguen, voy a ver si alcanzo y los compro. Pero la próxima que le pagaron, se le ocurre a la señora que dice, mira, necesitamos aquí comprarle a los niños, porque los pantalones ya le quedan cortitos, necesitamos comprar un metate otra vez, ya se quebró y así. Entonces, no se le pudo comprar los zapatos. Bueno, a ver si a la próxima, dice él. Pues a la próxima, otro gasto, mira, llegó el recibo de la luz y no puede pagar, entonces cada vez está más molesto porque no puede comprar sus zapatos que los ve cada vez a la pasada y no lo puede comprar. Entonces un día va molesto con las manos en la bolsa y va hasta pateando botes ahí porque pasa y ve los zapatos que no los puede comprar. Y llega a la esquina, va pasando, va a la esquina y de pronto por poco se cae porque le sale ahí un hombre que más que hombre es una bola de carne que va ahí empujándose con sus brazos. No tiene pies, no tiene piernas. Y él se queda viendo, se impresiona y hasta que se desaparece el hombrecito ahí con sus brazos. Parece que va remando y va con sus brazos empujándose. Y se le salen las lágrimas al hombre. Y dice, y yo renegando porque no tengo zapatos. Pero sí tengo pies, dice. Gracias a Dios, yo sí tengo pies. Porque, hermanos, a veces nos pasamos la vida en cosas así. Y decimos no a Dios por una situación tan ligera. Necesitamos valorar lo que tenemos. Una ocasión en la iglesia, hace algunos años ya, los hermanos, una familia siempre estaban quejándose.
no le alcanza. Ay, es que no alcancé, ay, es que no puedo, ay, es que no tengo. Siempre era lo mismo. Y un día le dije, pues vende un brazo. ¿Cuánto te pueden por un brazo? Yo creo que habrá alguien que tiene un brazo mocho y lo puede estar comprando. Vende un riñón, vende un ojo. ¿No sabes cuánto dineral vale un ojo? Le decía. Y decía, ay no, pero ¿cómo? Y entonces, lo que yo estaba diciendo, hermanos, era de que valore la vida, de que deje de llorar, de que tiene ojos, tiene brazos, tiene manos, tiene pies, tiene todo, y está quejándose todavía. Entonces, cuando yo le dije eso, después le iba a decir y luego ya no decía nada. Ay, es que, y ya no decía nada. Pero era forma, hermanos, de que nosotros tenemos que valorar la vida. Amén, alegría. Hace unos días, uno de los hermanos que nos están visitando en la iglesia, le operaron cataratas. Anteriormente, hace como 2 meses, tuvo un accidente. Su carro se perdió. Ya no lo recuperó porque se dañó total, pérdida total, y él no tenía aseguranza. Y él tuvo culpa en el accidente. Así que además tuvo que pagar el otro carro. Pero era problema porque él tenía cataratas y no podía ver bien. Además que estaba como nublado o algo así. Entonces, hace unos días, hace 5 días, lo operaron de las cataratas y dice que ahora ve perfectamente. Estamos hablando él y yo, él enfrente ahí, y luego dice, mire hermano, veo bien perfecto ahora. Le digo, a ver, de veras, a ver, ¿dónde estoy yo? Le hago así. Dice, pues ahí hermano, si lo estoy viendo, dice. Pero yo le digo, ¿te das cuenta que tienes unos buenos ojos ahora? ¿Te das cuenta? Le digo, o sea, mucha gente no tiene vista. Entonces, usa lo que tienes para el Señor. Amén, amén. Dale al Señor lo mejor de ti. Dale tu juventud, dale tu fuerza. Tienes ojos, tienes pies, tienes manos. Y todavía alguna gente no viene a las iglesias porque hace frío. ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros tenemos que sembrar bien, hermanos. Si la gente nos está viendo y la gente nos está observando y dice, pues porque hace frío no fue. Pues porque no fue a la iglesia ahora y entonces está ahí haciendo algo. Entonces la gente nos está viendo y cuando vamos y le hablamos de Cristo ya estamos sembrando mal. Porque desde cuando estamos sembrando y no nos hemos dado cuenta, pero por la vida misma estamos sembrando mal. ¿Sabe también cuando nosotros estamos en la iglesia con actitud mala, negativa? Ahí también estamos sembrando mal. Porque el que ya vino, el que ya se atrevió y se metió a la casa de Dios, a veces con la actitud nuestra, nosotros lo hacemos que se vaya, que ya no regrese. Y estamos sembrando mal. Y lo que estamos haciendo, entonces estamos estorbando a la obra del Señor. En lugar de trabajar y que Dios nos use, a veces el diablo es el que nos usa. Y tenemos que tener cuidado. Dios es bueno. Dios quiere a nosotros capacitarnos, instruirnos para que hagamos una buena obra y tenemos fruto a 30 y a 60 y a 100 por uno. Lo que el Señor nos dice es eso. Entonces, lo que nosotros voy a decirles la parte donde dice la palabra de Dios. Como el caso de lo que está sembrado. ¿Y qué es lo que puede arrebatar lo sembrado? ¿Qué es lo que puede entorpecer? Entre las cosas que se atraviesan en la vida. ¿Sabe lo que nosotros podemos tener son tentaciones? Porque queremos hacer las cosas viejas y estamos sembrando mal ahí también. También podría ser que uno volvió a las drogas, que uno volvió al alcoholismo y la gente los está viendo. Pero va a la iglesia y hace drogas. Y va a la iglesia y está tomando. Y va a la iglesia y está haciendo uso de malas palabras. Y está sembrando mal.
Entonces, todas esas cosas uno tiene que cuidar, porque está sembrando mal. Aunque no se ha agarrado el morral y las semillas, pero ya desde estar en la casa, de estar en la vida diaria o en el trabajo. Algunos en el trabajo se les suelta la lengua y son cristianos y dicen, ay, tú eres cristiano, y ya se le pasó. Entonces está sembrando mal, está haciendo mala siembra, no está llevando la vida como debe ser, entonces no da fruto. Está haciendo uso de otras cosas como la brujería, como el comprar la lotería, como el tarot, como el horóscopo, todas esas cosas, y enseñándole a la gente eso o participando con ellos, está sembrando mal ya. Esas son las cosas, detallitos pequeños que nosotros tenemos que cuidar. Les digo que algunas veces la gente ya está en la iglesia y luego con las actitudes los hacemos que ya no regresen. Y lo que el Señor nos ha dado a nosotros, hermanos, es de atender a esa gente, de capacitarles, de discipularles, de enseñarles. Dijo el Señor, enséñales que guarden todas las cosas que yo les he mandado y bautícenlos. Hagan discípulos de ellos y bautícenlos. Eso, nosotros tenemos que seguir toda esa tarea hasta que ellos puedan ser unos líderes y que puedan también ir y alcanzar otras almas. Entonces, esto es como un hospital. Aquí el doctor es el Jesucristo, es el doctor. Amén. Y cada uno de nosotros Aleluya. somos como enfermeros, enfermeras, para atender a todo el que llega ahí. Y eso es lo que estamos haciendo, sembrando en el reino de los cielos. Cada uno de nosotros con los dones, según el don que Dios le ha dado, hacemos el trabajo. Unos con la música, otros como edecanes, otros como visitadores, otros en la oración. Cada uno. Otro le predica, otro le enseña como maestro. Cada uno de nosotros tenemos una función que hacer. Fíjense, para una sola persona que llegó, cada uno tenemos algo que hacer. El músico, el que adora acá enfrente, le ministra con la música. El otro le enseña la palabra de Dios en la clase. El otro le visita. Pero también hay alguien que tiene que estar orando por ellos. Si es que no todos estamos orando por ellos. Pero cada uno tenemos la función. Y hermanos, tenemos que llevar adelante la tarea que Dios nos ha dado. Amén. ¿Saben que si los hermanos tocan, si ellos se bajan para allá a sentarse, hay alguien más que luego pueda subir y tocar? No. Entonces ese es el detalle, se fijan. Cada uno según el don que ha recibido, dice el Señor, ministrelo a los demás. Y nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Porque hay algunos que a veces ya quieren ser el pastor y dicen que el pastor no lo hace bien. Pero el pastor Dios lo puso ahí. Amén. Y no los hombres. Entonces, si el pastor Dios lo puso, el pastor Dios lo va a quitar cuando Él quiera. Amén. Pero a veces pasa eso y ya estamos sembrando mal porque hay actitudes, porque hay comentarios y a veces hablamos mal de los líderes. Entonces estamos sembrando mal. Amén. Y en todo lo que hagamos, hermanos, en todo lo que hagamos, Dios tiene que ser glorificado. Sí, amén. Es como si Dios ve desde lo alto y nos diga, estoy orgulloso de ti, hijo. Hija, estoy orgulloso de ti. Por lo que haces, por lo que enseñas, por lo que predicas, por lo que dices, por todo. Eso es lo que nosotros tenemos que provocar en Dios, que Él se sienta orgulloso de nosotros. Amén. Amén. Si lo que tenemos que hacer es apoyar al pastor, amarle, proveerle lo necesario, eso, y diga al Señor, estoy orgulloso de ti. Y si lo que nosotros tenemos que hacer es atender al que viene afuera, al que está con frío, con hambre, y el Señor nos dice, estoy orgulloso de ti. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y esto es sembrar. Sembrar para el reino de los cielos. Si esa persona con hambre, con frío ya se fue,
Ya no lo volvimos a ver, pero él sabe, él supo que Dios tenía algo y le dio. Y ellos quedan impactados, la vida de ellos son impactadas, sobre todo si alguien no traía él chamarra o camisa y alguien se la quita y le dice toma, o saca un billete de su bolsa y le dice toma, o lo lleva a un restaurante y le da comida, y ellos quedan impactados. Y eso es sembrar bien, sembrar para el reino de los cielos. ¿Y sabe qué pasa si uno saca dinero y se lo da? Ese es un préstamo nada más. A Jehová presta el que da al pobre, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿se acuerdan que los limosneros dicen Dios se lo pague? Dios se lo paga, en verdad. Alabado. Amén. Dios se lo paga, en verdad. Amén. Amén. Aleluya. Yo voy a hacer una pregunta y ya vamos a estar terminando. En una banqueta, en una ciudad, en el centro de la ciudad, podemos ver una persona pidiendo, un limosnero, una limosnera. Y ya sabe cómo están ahí, sentados, en sus faldas, si es que es una mujer, o si su sombrero, si es que es un hombre y está ahí, pidiendo. Una limonita, por el amor de Dios. Esa es la frase que usan, ¿no? Entonces, llega otra persona y le da. Saca un billete y le da. Yo traigo unos billetes. Y le da. Sea en el sombrero, o sea en la mano, si es una mujer, y le da. Así guárdese la imagen. Uno pidiendo y otro dando. ¿Cuál de los dos usted quisiera ser? ¿El que pide o el que da? ¿Se da cuenta? No, nadie quiso ser el que pide. Nadie quiso ser el que pide. Entonces es más bienaventurado dar que recibir. Sí, amén. Y lo que nosotros tenemos que buscar, cómo es que tenemos que sembrar. Siempre va a haber pobres, siempre va a haber gente con necesidad, siempre va a haber, siempre va a haber un lugar donde sembrar. Siempre.